Era una mañana en un vecindario californiano de Lamar Park, un vecindario de clase media bastante normal, realmente sin índices de inseguridad altos, por lo cual el hallazgo de Betty Bersinger es aún más aterrador. La mañana del 15 de junio de 1947, Betty Bersinger se encontraba paseando con su pequeña hija cuando vio en una vereda lo que al principio pensó que era un maniquí que habían abandonado de a lo mejor alguna tienda de ropa, a lo mejor un sastre, un maniquí que simplemente estaba abandonado en la vereda. Betty se acercó y lo que al principio pensó que era un maniquí era algo completamente diferente y aterrador. Era el cuerpo de una mujer partido a la mitad a la altura de la cintura, sin un rastro de sangre y en una posición bastante peculiar. Era el cuerpo de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Pero antes de empezar con esta historia, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de ningún caso criminal o de ningún video aterrador que suba en un futuro. Así que, pues si ya estás listo, comencemos con el caso de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short nació el 29 de junio de 1929 en Massachusetts. Era hija de Cleo Short y Phoebe Sawyer. El padre de Elizabeth, Cleo, era un constructor de campos de golf miniatura y este era un trabajo que realmente pues a lo mejor sí tenía ciertos ingresos, pero realmente no era el mejor trabajo del momento. Y aparte, a esto se le suma que en 1929 Estados Unidos entró en el periodo conocido como la Gran Depresión Económica, periodo en el que muchas personas en Estados Unidos se las vieron muy difíciles para mantener ingresos económicamente estables. Y esta situación llevó a que el padre de Elizabeth se desapareciera de la vida de Elizabeth, sus hermanas y de su esposa Phoebe. Incluso se llegó a pensar que Cleo se había aventado a un río, ya que encontraron su carro abandonado justamente arriba de un puente que pasaba arriba de un río, por lo cual se pensó que Cleo se había aventado y había terminado con su vida por esta desesperación económica a consecuencia de esta situación económica tan fuerte por la que estaba pasando Estados Unidos. Phoebe, la madre de Elizabeth, tuvo que hacerse cargo de 5 hijas pequeñas, incluso llegando a tener de 2 a 3 empleos simultáneos, y ni de esta manera lograba solventar todos los gastos que tenía la familia, así que también tenía que recurrir a apoyos gubernamentales para poder mantener a sus hijas. Elizabeth Short creció con la convicción de que el mundo era para ella, ya que todo mundo apreciaba su belleza, todo mundo le decía a Phoebe, su madre, que Elizabeth estaba destinada para grandes cosas, ya que era muy talentosa, era muy convincente, muy platicadora y aparte era una niña muy bonita, por lo cual muchas personas le decían a Phoebe y a Elizabeth que pues ella tenía un futuro incluso en la actuación o en el modelaje. Aparte de todo esto, Elizabeth a su corta edad, cerca de 9 o 10 años, ya mostraba una madurez increíble, por lo cual incluso muchas personas que no la conocían muy bien pensaban que ella tenía hasta 5 o 6 años más de los que realmente tenía, llegando a pensar que a lo mejor cuando ella tenía unos 10 o 11 años, ella tenía realmente unos 16 o hasta 17 años de edad. Pero realmente el mundo en el que vivía no le daba realmente tantas oportunidades para seguir a lo mejor esos sueños que estaban empezando a nacer en la pequeña Elizabeth de volverse una actriz o a lo mejor una modelo, ya que todo este tipo de aspiraciones estaban en otro nivel que hasta cierto punto ya creía que nunca iba a alcanzar. Y pues realmente estos sueños de querer ser actriz o modelo pues realmente nada más era como una especie de escape de su triste realidad en la que tenía que vivir con su madre, con sus hermanas en este pueblo en Massachusetts, por lo cual se tenía que limitar a simplemente soñar con esta vida glamurosa a través de programas, películas y las revistas a las que tenía acceso. Pero años más tarde, en 1942, la madre de Elizabeth, Phoebe, recibió una carta de Cleo, el padre de sus hijas, carta en la que confesaba que realmente nunca había muerto, sino que simplemente había decidido abandonar a la familia porque no tenía forma alguna de mantener a la familia, y la manera que encontró de solucionar este problema, si quieren verlo de esta manera, fue huir del problema. Así que se había mudado a California, pero ahorita que ya estaba un poco más estable, al menos económicamente, pues quería volver a formar parte de la vida tanto de Phoebe como de sus hijas. Algo que Phoebe no se tomó tan bien y le negó completamente la petición a Cleo de formar parte de la familia nuevamente.
Pero Elizabeth vio en su padre viviendo en California una manera a lo mejor de poder alcanzar estos sueños o aspiraciones que tenía de este mundo glamuroso de actrices, modelos, este mundo de estrellas de Hollywood. Así que cuando Elizabeth tenía alrededor de 15 años, se mudó con su padre a California. Así que cuando tenía cerca de 14 o 15 años, le dijo a su padre que quería mudarse con su padre a California, a lo cual Phoebe no estuvo de acuerdo y prefirió mandarla con familiares que tenían en Miami para de alguna manera a lo mejor sacarle un poco de Massachusetts y ver si a lo mejor esta vida en Miami, Florida, sentaba un poco los pies sobre la tierra de su hija Elizabeth. Esta estancia en Miami al principio iba a durar unos 6 o 7 meses, pero terminó extendiéndose casi 3 años, hasta que Elizabeth cumplió 17 años y estaba cerca de cumplir 18 años. Y este fue el momento en que Elizabeth decidió dejar a su familia en Miami, dejar a su familia de Massachusetts y mudarse con su padre en California en 1942. Y aunque Elizabeth a su corta edad ya había tenido algunos trabajos como mesera, como asistente, incluso algunas personas dicen que llegó a ser niñera, pues ella realmente seguía teniendo estas aspiraciones de querer ser una actriz famosa o alguna modelo famosa, así que veía en esta mudanza con su padre una forma de conseguir este objetivo. Pero también Elizabeth era una mujer joven, atractiva en un mundo pues bastante glamoroso y bastante superficial, si quieren verlo así, por lo cual empezó a dejarse llevar por esta vida de desenfreno, de fiestas, de alcohol, al menos es lo que platica su padre, y empezó a tener problemas con él mismo porque pues él no estaba muy de acuerdo en que tuviera noviazgos fugaces, que se saliera de fiesta, que tomara, que fumara, así que empezó a tener ciertas rencillas con su padre, rencillas y argumentos que hicieron que Elizabeth dejara la casa de su padre en 1943, época en la que se fue a vivir con un sargento en el campo Cook, lugar donde también ella había conseguido un trabajo, por lo cual digamos que tenía trabajo, vivienda y hasta cierto punto algo de estabilidad económica. Meses después, en diciembre de 1943, Elizabeth tuvo un confrontamiento con la policía ya que habían agarrado a Elizabeth y amigos suyos en un bar-restaurante ingiriendo bebidas alcohólicas, y aparte no solamente estaban bebiendo bebidas alcohólicas, sino que aparte estaban molestando a las personas que estaban en el bar, por lo cual cuando la policía intercedió, pues los llevaron arrestados, y en este momento presentaron cargos en contra de Elizabeth, pero no realmente por algo grave, sino simplemente por beber alcohol como menor de edad. Y por este mismo hecho de que el único delito que le estaban dando a Elizabeth era el beber alcohol como menor de edad, pues realmente no tenía una pena bastante grave, y además el único castigo que le dieron fue que regresara a vivir con sus familiares en Massachusetts. Pero Short, en vez de regresar a Massachusetts con la familia de su madre, regresó a Miami, Florida una temporada y ocasionalmente visitaba a su familia en Boston, Massachusetts. Mientras Elizabeth estuvo viviendo en Florida, conoció al mayor Matthew Michael Gordon Jr., un oficial condecorado de las Fuerzas Armadas que estaba en entrenamiento para irse a Asia del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, durante este despliegue que tuvo el mayor Matthew en Asia, tuvo un accidente aéreo, por lo cual estuvo incapacitado pues de seguir combatiendo una temporada, y fue en esta temporada en la que le mandó una carta a Elizabeth en la que le estaba prometiendo que en cuanto regresara él a Estados Unidos se iban a casar, y esto llenó de ilusiones a Elizabeth porque hasta cierto punto sí veía en él un potencial esposo y se lo presumió a todos sus conocidos tenían esta idea de que pues Elizabeth ya no solamente tenía un noviazgo, sino ahora era la prometida de un oficial de las Fuerzas Armadas. Elizabeth aceptó la oferta del mayor Gordon ya que ella pensaba que este matrimonio le podía dar cierta estabilidad, y de acuerdo a personas que conocieron a Elizabeth durante esa temporada, todos decían que ella estaba hasta enamorada del mayor Gordon, por lo cual este matrimonio la llenaba de esperanza. Pero lamentablemente para los planes de Elizabeth, el mayor Gordon sufrió otro accidente aéreo el 19 de agosto de 1945 y en esta ocasión perdió la vida, menos de un mes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Elizabeth quedó desconsolada por la muerte de su prometido y estuvo un tiempo sola, pero eventualmente empezó a tener contacto con un antiguo romance
de California, el teniente de las Fuerzas Armadas Joseph Gordon Flicking, quien estaba en una base militar de reserva en Long Beach, California. No se sabe si realmente Elizabeth estuvo viviendo con el teniente Gordon Flicking en su estancia entre 1945 y 1946 en el sur de California. Solamente se supo que Elizabeth estuvo de 6 a 8 meses en esta área del sur de California, de alguna manera intentando seguir buscando sus sueños de ser modelo o una actriz reconocida. Tenía trabajos de mesera, algunos trabajos como modelo no realmente reconocidos ni tan bien pagados, y cualquier otro tipo de trabajo que a lo mejor le pudiera hacer salir mes con mes en el tema económico y poder pagar su renta que estuvo teniendo de un cuarto en una zona trasera de un club nocturno llamado Florentina Gardens, que quedaba justo detrás de la calle principal de Boulevard Hollywood. Las personas que dicen haber conocido a Elizabeth durante esta temporada dicen que ella tenía una intención bastante firme de ser una actriz o modelo reconocida, pero realmente no hay ningún trabajo en el cual se le dé crédito en cuanto a actuación o modelaje durante esta época, por lo cual también esto genera ciertas dudas de si en verdad Elizabeth estaba intentando ser una actriz conocida o si simplemente no se le estaban dando las oportunidades de demostrar su talento. De aquí nos vamos hasta el 9 de enero de 1947, fecha en la que Elizabeth regresó a su casa en Los Ángeles de un viaje corto hasta cierto punto vacacional en San Diego con Robert Manley, un hombre de 25 años que se sabe que estaba casado y con quien Elizabeth tenía un romance. Robert menciona que dejó a Elizabeth en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, donde Elizabeth le comentó que iba a ver a su hermana que venía de visita desde Boston, pero que según él, después de dejarla en ese hotel, no supo otra cosa de Elizabeth. Elizabeth entró en el hotel y, de acuerdo a testigos, se metió a una cabina telefónica, estuvo un par de minutos y después salió del hotel. Y posteriormente, un rato después, fue vista por trabajadores del Crown Grill Cocktail a unos 600 metros del Hotel Biltmore. Y la mañana del 15 de enero de 1947, cuando Betty Bersinger estaba dando su paseo matutino con su hija pequeña, fue cuando vieron alrededor de las 10 de la mañana en un tramo de pasto en una pequeña vereda lo que pensaron que era un maniquí tirado y abandonado por alguna tienda de ropa o un sastre local, pero de manera aterradora, cuando se acercó un poco más a ver el supuesto maniquí, se dio cuenta que era el cuerpo de una mujer joven cercenado a la mitad justamente arriba del área de la cintura. Cuando se dio cuenta que lo que pensó que era un maniquí realmente era un cuerpo, se dirigió a la casa más cercana a pedir ayuda y que llamaran a la policía. La policía determinó que Elizabeth llevaba muerta cerca de 10 horas, por lo cual su muerte habría ocurrido el 14 de enero en la madrugada o el 15 de enero en las primeras horas del día. La cara de Elizabeth tenía un corte que iba desde donde terminaba su boca hasta casi la oreja del otro lado de su cara, un corte conocido como la sonrisa de Glasgow, que es una sonrisa famosa, entre comillas, de algunas víctimas en las que el perpetrador de tal ataque realiza un corte que va desde donde termina una oreja hasta donde inicia la otra oreja, asemejando una sonrisa de lado a lado bastante aterradora, como simulando una gran sonrisa. Como pequeño dato curioso de este corte, se dice que su origen fue en Glasgow entre 1920 y 1930, que son los primeros registros que se tiene de personas que fueron atacadas de esta cruel manera. Tenía también distintos cortes en su pecho donde pedazos de su carne habían sido removidos y su cuerpo estaba dividido en dos. La parte superior de su cuerpo o torso estaba a 30 centímetros de las piernas y con los brazos levantados con ángulos de 90 grados y además sus piernas estaban abiertas. Lamentablemente, la prensa también llegó casi a la par que la policía, por lo cual hay fotos del cuerpo de Elizabeth Short circulando por internet, fotos que son bastante fáciles de encontrar, que por respeto obviamente a Elizabeth y porque estamos en un medio como YouTube no voy a publicar en este video, pero si tú estás interesado en ver estas fotos puedes buscarlas simplemente en Google como la Dalia Negra.
Durante la autopsia se dieron cuenta que Elizabeth tenía laceraciones por todos sus brazos y en la parte lateral izquierda de su pecho, lo cual indicaba que hasta cierto punto ella a lo mejor se había intentado defender del ataque que había recibido. El cuerpo había sido cortado a la mitad por una técnica enseñada en los años 30 conocida como amputación translumbar, que se logra cortando la espina lumbar hasta la tercera vértebra lumbar. El especialista que realizó esta autopsia cuenta que por el tipo de cortes y dado que no había tanto daño realmente en el hueso ni en los músculos del área, la persona que había realizado este corte seguramente tenía experiencia cortando carne o como médico o cirujano. Y además por el poco daño que presentaba en el área, porque obviamente cuando a lo mejor tú haces un corte en una persona que sigue viva, generas pequeñas abrasiones y pequeños moretones en el área donde tú estás cortando, por lo cual, dado que no había este tipo de daño de acuerdo a la autopsia, la persona que había realizado este corte en Elizabeth lo había hecho cuando Elizabeth ya estaba muerta. La causa de muerte se determinó que fue por los golpes que recibió en la cara y por el corte realizado alrededor de su boca. Corte que era de 7 centímetros del lado derecho de su cara y de 6 centímetros en la mejilla izquierda. También se pensó que ella pudo haber sido víctima de algún abuso, pero cuando se realizaron las pruebas buscando algún rastro que indicara que ella había sido abusada antes o después de su muerte, no se encontró realmente nada, por lo cual el abuso de tipo sexual quedó descartado. La manera en la que Elizabeth fue reconocida de manera oficial, por así decirlo, por el FBI fue por las huellas dactilares que tenían en el registro, dado que ella había sido arrestada un par de años antes, cuando les comentaba yo que fue arrestada por ingerir bebidas alcohólicas siendo menor de edad, por lo cual al cotejar las huellas del cuerpo que habían encontrado con las huellas que tenían en el sistema se dieron cuenta que coincidían, por lo cual Elizabeth Short era la víctima de tan cruel asesinato. Ahora, algo que se suma a la crueldad de lo que le sucedió a Elizabeth fue la crueldad con la que la prensa abordó este caso e intentó exprimirle lo más posible para vender periódicos, ya que cuando el FBI pudo identificar a Elizabeth Short como la víctima que habían encontrado esa mañana del 15 de enero de 1947, la prensa logró encontrar a la madre de Elizabeth, a Phoebe, y por medio de mentiras y engaños, la prensa hizo pensar a Phoebe que su hija había ganado un certamen de belleza o un premio de modelaje y que la estaban contactando para tener más información acerca de la infancia de Elizabeth, para así tener como que más información para cuando le entregaran este premio. Por lo cual Phoebe les dio demasiada información acerca de Elizabeth, información que la prensa utilizó para vender más periódicos, para tener más artículos y para construir un caso mediático. Ya cuando la prensa, pero más específicamente el Heraldo Express de Los Ángeles, tenían toda la información que ellos creían necesaria acerca de Elizabeth Short y que seguramente tenían a una madre súper emocionada porque creía que a lo mejor su hija ya estaba teniendo ese éxito que tanto había aspirado durante toda su infancia, fue cuando le soltaron la bomba de la cruel verdad que le habían estado ocultando todo este tiempo. Su hija, Elizabeth Short, había sido encontrada asesinada de una manera brutal y extremadamente cruel. Y para sumarle más al caso o a la crueldad de la prensa sobre Phoebe, se ofrecieron a pagarle el viaje de Boston a Los Ángeles para que ella pudiera cooperar con la policía y quizá darles información que pudiera ser relevante al caso. Pero cuando Phoebe llegó a Los Ángeles, la prensa que estaba, digamos, de alguna manera encargada de este traslado y de aparte pagarle el hotel y todo, limitó completamente las interacciones que estaba teniendo Phoebe con la policía, intentando mantener la exclusiva que tenían sobre el caso de Elizabeth Short. El 23 de enero de 1947, el editor del periódico The Los Angeles Examiner recibió una llamada de alguien que se atribuía ser el asesino de Elizabeth Short, asesino que estaba bastante preocupado de que no se estuviera dando la visibilidad apropiada al crimen de Elizabeth y que no se estaba siguiendo tan a detalle la investigación policíaca. Esta persona que llamó atribuyéndose el crimen mandó una serie de objetos a la policía para de alguna manera verificar que él era el perpetrador del crimen de Elizabeth.
Entre estos objetos que recibió la prensa y posteriormente la policía estaba una libreta de direcciones, libreta que tenía un nombre marcado en la portada. El nombre era Mark Hansen. Hansen, si no era el asesino, era una de las últimas personas que vio a Elizabeth con vida, ya que la había visto el 8 de enero y habían hablado por teléfono el 9 de enero, lo cual lo hizo sospechoso del crimen, ya que creían que en el momento en que Elizabeth había llegado al Hotel Biltmore, a la persona a la que le había hablado cuando entró a la cabina telefónica era a Mark Hansen, por lo cual creían que pudiera estar involucrado con el crimen y asesinato. Hansen era el dueño de una sala de baile que frecuentaba Elizabeth Short. Elizabeth había sido invitada por Hansen y su esposa a pasar un par de noches en su casa, estancia en la que Elizabeth rechazó las insinuaciones románticas que había tenido Hansen hacia ella. Y estas insinuaciones fueron confesadas por el mismo Hansen, ya que dijo que había intentado tener algo con ella, pero que cuando había sido rechazado no había intentado insistir para tener una relación con ella y que había tomado su no de una forma bastante madura. En esta misma libreta había otros nombres de otras personas, en su mayoría hombres que cuando fueron entrevistados confesaron que habían tenido alguna clase de intención romántico-sexual con Elizabeth, pero que en cuanto ella los había rechazado, ellos habían cortado cualquier clase de relación, incluso de amistad, con Elizabeth. Solo 3 hombres de esta lista de personas de la libreta que había mandado el supuesto asesino habían tenido una relación física con Elizabeth, y por este hecho se descartó una teoría en la cual se creía que Elizabeth no podía tener relaciones sexuales por cierta condición que tenía en su zona genital, condición que no le permitía, según una teoría, tener relaciones o encuentros sexuales. El último acompañante que tuvo, o la última persona que estuvo en contacto directo, aparte del asesino, fue Robert Manley, quien vio a Elizabeth caminando por una calle el 8 de enero y se ofreció a llevarla a algún lugar seguro, ya que Elizabeth le había dicho que no tenía ningún lugar donde pasar la noche. Robert la llevó a un motel cercano, donde, de acuerdo a la propia confesión de Robert, no habían tenido ninguna clase de interacción físico-sexual, ya que Elizabeth había estado enferma del estómago por un alimento que había ingerido ese mismo día. Por la mañana, Elizabeth le pidió a Robert que la llevara a la central de autobuses, ya que tenía que ir a hacer algo, y posteriormente ir al Hotel Biltmore, donde se supone que iba a ver a su hermana que venía de visita desde Boston, lo cual, después de entrevistar a la familia de Elizabeth, se supo que era una mentira y que ninguna de sus hermanas tenía como plan visitarla en Los Ángeles. Para esto, cuando visitaron la central camionera, Elizabeth dejó su maleta en una de las zonas donde podías dejar tu maleta resguardada, y después fueron a las visitas de los hoteles. Robert cuenta que dejó a Elizabeth alrededor de las 6 de la tarde. Se despidieron y él procedió a irse a su casa. Robert mantuvo la versión de que no volvió a ver a Elizabeth después de que la dejó en el hotel, versión que fue verificada por su esposa, una prueba de polígrafo, y aparte se le suministró pentotal sódico, mejor conocido como el suero de la verdad, y se le hizo otro interrogatorio donde volvió a dar la misma versión de los hechos y se verificó que no estuviera ligado con el crimen. Durante un tiempo, la persona que se estaba atribuyendo el crimen de Elizabeth Short mandó ciertas cartas a los periódicos llamándose a sí mismo el Vengador de la Dalia Negra. Ahora, pequeño paréntesis, ¿por qué se llamó la Dalia Negra a Elizabeth Short? Pues resulta ser que durante la época en que fue encontrado el cuerpo de Elizabeth, se estrenó una película llamada La Dalia Azul, por lo cual el nombre de Dalia Azul era un nombre bastante popular en ese entonces, y aparte se dice que, de acuerdo a las investigaciones que se realizó sobre la vida de Elizabeth, se dieron cuenta que muchas personas decían que Elizabeth siempre solía llevar vestimentas negras, por lo cual la prensa la apodó la Dalia Negra. Aunque también al principio, cuando se había encontrado el cuerpo y debido a la brutalidad con la que se había acabado con la vida de Elizabeth, se le había llamado al crimen el crimen del hombre lobo, ya que creían que esta clase de brutalidad solamente podía haber sido realizada por una bestia similar a un hombre lobo.
Bueno, pero volvamos a la línea del tiempo. El 25 de enero, en un basurero cercano a donde estaban los hoteles, se encontró el bolso y uno de los zapatos de Elizabeth, zapato y bolsa que fue identificado por Robert Manley como la bolsa y el zapato que estaba usando Elizabeth al momento en que Robert la había dejado en el Hotel Cecil. Ahora, no sé si recuerdan que Elizabeth había dejado unas pertenencias en la central de autobuses, pues resulta que entre el 10 y el 15 de enero, de acuerdo a los registros de las bodegas de esa central de autobuses, un misterioso hombre había ido a sacar las pertenencias de Elizabeth de donde habían sido resguardadas, entregando el ticket o el comprobante que le habían dado Elizabeth para poder dejar sus pertenencias resguardadas en la central de autobuses. Pero realmente esta pista jamás fue investigada a profundidad y se quedó como una simple pista al aire. Uno de los potenciales sospechosos que barajeó la policía fue el mismo padre de Elizabeth Short, que vivía a menos de 6 kilómetros de distancia de donde se había encontrado el cuerpo de Elizabeth, pero cuando se interrogó a Cleo, se dieron cuenta que él realmente no había tenido ninguna clase de contacto en los últimos meses o incluso en los últimos años con Elizabeth, y que en propias palabras de Cleo no quería tener ninguna clase de contacto con Elizabeth, ya que aunque él había querido tener un poco de contacto con su hija, realmente la relación que habían tenido en este periodo pequeño de tiempo no había sido sana para ninguno de los dos, por lo cual Cleo no quería tener ninguna clase de relación con su hija. A la policía le llovían los sospechosos, ya que había personas queriéndose hacer pasar por los perpetradores del crimen o personas inculpando a conocidos, amigos, esposos, familiares de este crimen. Además, también la prensa, cualquier clase de información que recibían, la ponían en artículos, en portadas, distorsionando completamente la realidad y haciendo el trabajo de los policías aún más difícil. Como por ejemplo que Elizabeth solía vestir un traje negro, y este traje para la prensa pasó de ser un traje a ser una falda súper corta y una blusa bastante escotada, queriendo vender la idea de que pues Elizabeth era alguna clase de mujer de la noche, una mujer que utilizaba sus atributos para hacerse paso entre muchos hombres. Pero las personas que decían conocer a Elizabeth contaban otra historia diferente, ya que decían que Elizabeth había dejado de beber e incluso de fumar y quería encaminar su vida hacia un buen desenlace, y estaba buscando la manera de conseguir su sueño de ser actriz o modelo. Conforme fue pasando el tiempo, los sospechosos y los testigos fueron perdiendo veracidad, ya que con el paso del tiempo las personas que pudieron haber sido potenciales testigos presentaron declaraciones que realmente iban cambiando con el tiempo, y esto los hacía menos viables para presentarlos como potenciales testigos en algún juicio. Y aparte, los sospechosos pues se fueron alejando de la investigación, algunos sospechosos se mudaron, etcétera, etcétera, por lo cual la investigación se fue apagando con el tiempo. Pero una teoría reciente pareció echar un poco de luz sobre este oscuro caso, y fue en el año de 1999, más de 40 años después del crimen, cuando un investigador privado llamado Steve Hodel descubrió en un viejo álbum de fotos de su recién fallecido padre llamado George Hodel una foto de una mujer que para él era igualita a Elizabeth Short. Te voy a poner aquí la foto que Hodel encontró en el álbum de George, y al lado te voy a poner una foto de Elizabeth. De acuerdo a Steve Hodel, estas dos personas son la misma persona y es Elizabeth Short, por lo cual él empezó a barajear la teoría de que su padre era el asesino de la Dalia Negra. George Hodel había vivido en la misma ciudad que Elizabeth Short en los años 40, e incluso de acuerdo con algunos testigos cuya veracidad realmente no pudo ser verificada, se pensó que Elizabeth había tenido un romance con George Hodel, y además, para sorpresa del caso y de las personas que habían estado involucradas en la investigación, George Hodel era un médico que potencialmente tenía los conocimientos de anatomía necesarios para realizar los cortes que habían sido realizados en el cuerpo de Elizabeth. A todo esto se suma que el consultorio de George Hodel estaba a tan solo 2 calles del último hotel donde se supone que habían visto a Elizabeth Short por última vez. Por otra parte, también se barajeó la idea por parte de Steve que su padre intentó replicar una fotografía famosa de un amigo suyo llamado Man Ray, un artista fotógrafo surrealista que había tenido un cuadro que se llamaba La cabeza del Minotauro, que era el torso de una mujer con los brazos levantados asemejando los cuernos de un toro.
por lo cual Steve creía que su padre había intentado replicar este cuadro surrealista con el cuerpo de Elizabeth cuando la había dejado abandonada en este vecindario. Pero hay varias pruebas que niegan que George Hodel y Man Ray hubieran tenido incluso una relación de conocidos, por lo cual la teoría de que a lo mejor George Hodel hubiera intentado replicar este cuadro se desbarata un poco. Pero otra de las pruebas que se supone que dice haber encontrado Steve que relacionaban a su padre con el crimen fueron unas bolsas de cemento que había encontrado Steve en el sótano de la casa de su padre. Bolsas de cemento de la misma marca que había alrededor del cuerpo de Elizabeth Short. Bolsas que, según él, había utilizado su padre para transportar a Elizabeth hasta el lugar donde encontraron su cuerpo. Además, también un vecino de donde fue encontrado el cuerpo de Elizabeth afirmó que vio pasar un Ford negro del año 36 justamente cuando fue dejado el cuerpo de Elizabeth el 15 de enero de 1947. Y por coincidencia, George Hodel tenía un Packard sedán negro del año 36, un vehículo bastante similar. De hecho, voy a intentar encontrar dos imágenes para que comparen los dos vehículos, que para lo mejor un desconocedor en cuanto a vehículos, si pudieras pensar a lo mejor que un vehículo es el otro, si además también los estás viendo nada más de reojo y no estás intentando buscar diferencias entre los dos vehículos. Por lo cual había otra evidencia que ponía a George Hodel como uno de los potenciales sospechosos del crimen de Elizabeth Short. Steve también logró verificar que durante los días en los que se supone que Elizabeth había desaparecido y posteriormente había aparecido su cadáver, Steve, sus hermanos y su madre habían ido a otro estado a visitar a la familia de la madre de Steve, por lo cual habían dejado solo a George Hodel en una de sus casas en Los Ángeles. Además, cuando él estuvo investigando todo el caso, cuando logró tener acceso también a las cartas que el supuesto vengador de la Dalia Negra había mandado al periódico, logró cotejar los dos tipos de letra, tanto la del supuesto asesino como la de su padre, y de acuerdo a un estudio había ciertas similitudes en algunas de las letras que estaban en ambas cartas. Ahora, no era una certeza del 100% de coincidencia porque pues sí había diferencias en cuanto a la escritura, pero esto podía ser explicado pensando que a lo mejor el papá de Steven, George, había modificado un poco su letra al momento de escribir estas cartas que había mandado a los periódicos en esa época. Y cuando tuvo acceso a estas cartas, también tuvo acceso a información que había tenido la policía durante su investigación en los años 40, información que ponía a su padre como uno de los potenciales sospechosos del crimen de Elizabeth Short. Y entre esta información había grabaciones que había realizado la policía en el consultorio de George, grabaciones en las cuales quizá no habían encontrado una confesión directa por parte de George del asesinato de Elizabeth, pero sí confesiones de abortos clandestinos y una grabación bastante particular en la que, de acuerdo a la interpretación de lo que se alcanza a escuchar en esta grabación, George Hodel mencionaba que el asesino de Elizabeth jamás iba a ser encontrado, pero por la calidad de la grabación no se entiende exactamente si él confiesa o él dice que nunca va a ser atrapado él como el asesino, o en general el asesino de Elizabeth jamás va a ser encontrado ni encarcelado. La teoría que tiene Steve es que la policía tenía alguna clase de acuerdo con todos los doctores del área, ya que los abortos ilegales eran bastante comunes entre las personas con cierta solvencia económica que querían ocultar los embarazos de personas jóvenes en su familia o de los amantes en el caso de los hombres que tenían cierto poder, por lo cual él creía que a lo mejor la policía llegó a encubrir el crimen de la Dalia Negra, el crimen de Elizabeth Short, para proteger a alguno de estos médicos que realizaban los abortos de personas poderosas, ya que al hacer este tipo de procedimientos estaba bastante bien posicionado entre gente poderosa. George se mudó a Hawái 3 años después de la muerte de Elizabeth, aunque regresó en la década de los años 60 y murió en San Francisco en 1999 cuando tenía 91 años de edad.
que fue justamente en esta época cuando, por la muerte de su padre, Steven logró inspeccionar las cosas que tenía su padre y fue cuando descubrió este álbum de fotos donde empezó toda su investigación. Este fue el caso de Elizabeth Short, un caso que lamentablemente pinta para nunca ser resuelto y quedarse en los anales de la historia como un crimen brutal que nunca encontrará justicia. Déjame saber en los comentarios tu opinión acerca del caso. ¿Crees que a lo mejor George Hodel sí fue el asesino de la Dalia Negra? O a lo mejor escuchaste, leíste o viste alguna teoría que para ti tiene mayor sentido. Déjamelo saber en los comentarios. También, si te gustaría que habláramos acerca de un caso en particular, también puedes hacer tu sugerencia ahí abajo, suscribirte, darle like y compartir para que mi contenido llegue a más personas, y pues nos vemos en el próximo video aterrador.